tal ese pito? ¿Qué tal ese pito? Bueno, yo acá con... Marica, de verdad. Voy a intentar practicar las artes de la toma única de Eduardo Cutiño, documentalista de Brasil. Y él decía que todo tiene que ser una sola toma. Y que hay milagro o no hay milagro. O sea, en la vida como en el cine, hay milagro o no hay. Entonces, con este hermoso paisaje sonoro de la localidad de Bushwick, en Brooklyn, Nueva York, empecemos. Yo soy Juliana. Esto es Archivos del Futuro. Y... pegó esta cosa espectacular. A ver, no se me vaya a cagar mi computadora, ojalá no. Esto es una nueva entrega de Archivos del Futuro, es la primera donde me grabo y es muy raro como grabarse y mirarse, como grabarse y no quedarse como en, o sea, no sé, esto realmente, si yo quieren que les diga una cosa, esto es un acto de humildad muy grande y decir yo no entiendo cómo la gente lo hace. O sea, mis respetos a todos los creadores de contenido, todos los youtubers, todos los que trabajen como con ocupar un espacio porque es complicado y aturdidor. Esta entrega de Archivos del Futuro hago en la casa de una amiga porque ando sin casa también. Estoy intentando me gusta un formato que sea como de investigación y también como íntimo. Entonces me estoy preparando para la aventura de mi vida, quizás, no sé. Y ando sin casa en este momento. Entonces, esto no tiene nada que ver, solamente como acá 2 minutos de monda, pues. Quería hablar sobre algo en lo que he pensado mucho en estos últimos días y que hablé con un amigo. Y es cómo entender la astrología como un punto de partida y no como un punto de llegada. Y a esto le voy a sumar unos breves datos iluminadores sobre Avi Warburg, un historiador de las culturas que amo, creo que era de Suiza o alemán. Bueno, investigaré y les contaré. Y sobre Violeta Parra. Eso es como lo que está en el menú del día de hoy. Yo creo que yo soy muy buena como hilando las ideas. Vamos a ver, ustedes me contarán después si o si no. Definitivamente no soy buena conectando esto. El caso es que porque la astrología para mí es un gran punto de partida, pero no un punto de llegada. Lo voy a decir desde el lugar de practicante, investigadora astrológica. Me rehúso todavía a decirme astróloga, así haga cartas astrales, revoluciones solares y todo lo que bordea y rodea al mundo de la astrología. Así llevo investigando casi más de 10 años sobre astrología. No creo que, sí, justamente creo que por eso mismo punto de llegada, pero no punto de partida. No me gusta definirme en ciertas prácticas. Si tuviera que definirme como algo así estático y digamos en el orden de lo tradicional, que siempre es como la carrera, lo que estudiaste. Yo estudié Historia del Arte en Colombia, en Bogotá. Sufrí mucho estudiando Historia del Arte porque no le veía como un uso, digamos, político. No sé qué ha pasado en la universidad donde estudié, pero sí siento que en un punto había un enfoque formalista de la imagen por la imagen, que era básicamente hacer ejercicios de descripción de la imagen, y ahora igual lo agradezco mucho. O sea, todo lo que padecí en mis años de pregrado ahora lo valoro muchísimo, pero en esa época sufrí mucho. Y también sufría por cosas, digamos, de orden personal, como unas depresioncitas y como un existencialismo importante. Y en eso, justamente, ahí es donde se une la astrología con la historia del arte. Yo hacia el 2014, creo, ya 11 años, empecé a investigar desde chiquita. Igual siempre me regalaban libros de astrología.
y estaba como, no sé, los periódicos, Walter Mercado, ¿no? Como que siempre me había llamado mucho la atención y siempre había ido como a todas estas cosas como de la carta del tarot o qué más hacía, no sé, la señora que sabe cosas y a la que uno le da como un velón para que uno lo rece, en fin. Y a mí siempre me decían como que yo tenía una don sanador, pues. Y yo era como, ¿qué hago con esto? Todo para decir que encontré la astrología y me empecé a meter en términos investigativos, a entender más de mi carta astral, de las de mis amigas, de lo que pasaba, los eclipses, ¿no? Me acuerdo mucho de un eclipse en septiembre del 2014, donde yo dije, acá también me rindo y me abro al mundo de lo espiritual. Entonces, como que ahí, punto de partida, mi punto de partida personal, siento que fue ahí. Y después, algo que pasó muy lindo en la carrera es que empecé a ver materias, ya digamos seminarios más chiquitos, todo, porque donde yo estudiaba, mis carreras que eran obligatorias eran como electivas, entonces eran materias de 100, 120 personas gigantes donde era muy difícil como profundizar, o bueno, así lo sentía yo. Pero ya con los seminarios como que uno ya empezaba como a cogerle más el sabor y la variedad de los distintos enfoques historiográficos y de la imagen y pues de las artes. Y ahí una amiga creo que fue justamente la que me habló de Avi Warburg. Avi Warburg, historiador de las culturas, a mí me cambió la vida y como que me hizo, o sea, yo creo que él es como un antecesor del algoritmo, un antecesor del mood board, un antecesor pucha, de muchas de las cosas que estamos viviendo frente a nuestra relación con las imágenes de manera inconsciente además, y eso es muy bello porque uno de los arquetipos, que luz, esto se sigue cayendo, fue el arquetipo del inconsciente colectivo y de estas repeticiones, estos síntomas de las imágenes. Como hay ciertas composiciones o ciertos motivos que siguen repitiéndose desde la historia de los inicios de la humanidad, pues, escuetamente. Y él, su proyecto más ambicioso que nunca terminó es el Atlas Mnemosyne, que es el Atlas de la memoria. Y empezó justamente él a buscar, se puso como un tiempo límite de la historia. A él le gusta mucho como el 300 y el 400, si no estoy mal, como el renacimiento tardío. Y a partir de este periodo de la historia empezó a ver como qué motivos han ido repitiéndose y qué iconos también, qué símbolos han venido repitiéndose. Dos cosas que a mí me marcaron mucho de Avi Warburg. Una es que él tenía una frase donde dice que no hubiera podido existir la ilustración sin la intuición y sin la superstición. Y él fue, digamos, un primer humanista, un primer investigador de lo estético y de lo bello. Bueno, no sé si primero debería investigar más, pero uno de los, sino él que empieza a incorporar todas las prácticas como de orden esotérico, místico, pagano, dentro de sus investigaciones quizás un poco más racionales, científicas, humanísticas. Y justamente relacionado a esto, él tiene uno de esos paneles del Atlas Mnemosyne, que nunca terminó, sobre la astrología. Y ahí yo dije, pues, claro, o sea, ahora digamos que la astrología es algo quizás mucho más aceptado públicamente, socialmente, pero antes realmente no era así. Yo además vengo de un entorno súper académico, entonces era como, ¿de qué está pasando acá? Y fue como, esto tiene sentido, ¿no? Como que de pronto entendiendo estos paralelos, ¿no? De lo que es un planeta y lo que es un dios, tiene una relación con la astrología y con estas facultades de orden psicológico o sociológico, también o antropológico. Entonces me llamó muchísimo la atención. Esto está muy torcido, espera, se va a hacer una... Listo, ahora sí. Yo creo que me pongo las gafas en un intento como por verme más seria. Mi intento de profe, yo creo que a mí como que las gafas son como una buena máscara y como que me protegen y puedo entrar como en mi personaje de profesora de cultura visual y historia del arte y cositas. Pero esto, no, es que todo, o sea, bueno, no es la mejor composición de las imágenes, pero acá no estamos haciendo arte. Esto sería más del orden de el arte documental, de el testimonio, pues. Igual, cuesta. Y que además no sé si se está oyendo todo este
sonido de fondo de mi roommate cocinando. Gustavo, igual, Gustavo es espectacular. Sigamos. El caso es que esta supervivencia de las imágenes y esta repetición de las imágenes a mí me interesa mucho, porque creo que está también muy asociada a estas, a entender, digamos, la historia no como una cosa lineal, cronológica, sino como una vuelta en espiral, ¿no? Incluso en muchos casos como este Oroburo, ¿no? Esta serpiente que se come la cola, ¿no? Y que va un poco en círculos. Y yo creo que eso, en términos, digamos, de lo que llamaríamos crecimiento personal o como, no sé, psicología, psicoterapia, llamémoslo como queremos llamarlo, me interesa mucho porque yo creo que muchos estamos intentando salirnos de ese loop, ¿no? Salirnos de ese círculo, del patrón de la repetición. Y es muy importante también entender de dónde venimos y por qué hacemos esto y también hacia dónde estamos yendo para poder cambiar eso, ¿no? Entonces, como esta correlación entre cómo lo que pasa en nuestro contexto y lo que ha pasado ancestralmente en el pasado sigue influyendo, el pasado sigue influyendo en nuestro presente y en nuestro futuro, y justamente para crear nuevos futuros tenemos que ser muy conscientes de lo que ha venido pasando. Y yo creo que en ese sentido la idea de los arquetipos astrológicos funciona de maravillas, ¿no? Para entender casi que, y en un primer orden como a modo de manual, como un emplazamiento, una luna, un signo solar te puede dar a ti un cierto registro de, ok, tú vienes un poco de acá, ¿no? Este es como un un abanico de posibilidades de donde puedes venir. Y pues que claro, como... pues que claro, sobre... como cuando uno empieza a ver como estas capas arqueológicas, que para mí yo creo que la astrología sí es una cosa planetaria, obvio, pero también es una cosa arqueológica, como de excavar y excavar y de encontrar como estas partes de esta vasija que somos, esta vasija energética, esta vasija afectiva, esta vasija que duela, que anhela, que llora, que palpita, cómo nos podemos dar un sentido de nuestra identidad. Y también pues con la astrología podemos hablar de nuestros padres, de nuestra vida prenatal, de nuestras vidas pasadas incluso. Bueno, la astrología también es algo muy amplio. Pero, bueno, no voy a dejarlo hasta ahí. Ahora, paralelamente, algo que me sorprendió mucho, bueno, Avi Warburg obviamente es un viejo, era, pues porque se murió, súper europeo, y yo creo que eso no es gratuito. Él tiene, digamos, un pequeño ensayo que se llama El ritual de la serpiente, y es que él analiza a una cultura, los Hopi, creo, en Nuevo México, entre Nuevo México y Arizona, y habla de este ritual de la serpiente y lo asimila con muchas costumbres de la Edad Media, pues en Europa. Y habla del símbolo de la serpiente que se asocia con el rayo y con el agua, porque en este lugar donde esta tribu vivía, esto es finales del siglo XIX, ¿no? Ojo. Ya igual había como una llegada a la tecnología a Estados Unidos, pero pues esta tribu seguía teniendo como unas costumbres paganas y místicas y de relación con el entorno y con la naturaleza que no obedecía pues al orden de lo que sucedió después de la Ilustración francesa, ¿no? Como esta post-ilustración. Y él escribió este ensayo supuestamente para comprobar que no era esquizofrénico, y él habla mucho de la esquizofrenia. Y yo creo que la astrología nos ayuda mucho a entender nuestras propias esquizofrenias. Pero igual también entiendo que él viene, digamos, de un lugar geográfico, sociopolítico, pues que obedece, digamos, a unos ciertos órdenes patriarcales, si se quiere. Entonces, del otro lado, yo encuentro a esta señora hermosa que se llama Violeta Parra, que quisiera saber qué signo es Violeta Parra. Tampoco sé qué signo es Avi Warburg, a ver. ¡Oh! Libra, nace el mismo día que mi mamá. Wow, chévere. Violeta Parra, en su primera etapa, claro, Violeta Parra es compositora, poeta, la reina del poema canción. Yo creo que es la única a la que le permitiría denominar su obra poema canción. El caso es que Violeta Parra, Géminis, tiene sentido que sea Géminis Avi Warburg. Bueno, Violeta Parra en su primera época
no solamente era cantora, cantante, sino que ella hizo una recopilación investigativa de las canciones del folclore chileno y andino muy importante. Y creo que es gracias a la vida que está esta frase hermosa que es mi canto, y sobre mi canto, que es el canto de todos, que es mi propio canto. Esa es. Y me interesa mucho eso, ¿no? Como esta doble labor entre la investigación y la creación, que es casi paralela, y como en muchos casos de pronto uno solamente se queda o con uno o con lo otro, uno se queda o con la investigación o con la creación, sobre todo en esta sociedad donde nos piden que seamos solamente una cosa. Y yo creo que no se pueden disociar, o sea, así uno no sea consciente de que uno está haciendo labores investigativas, uno está investigando. O sea, yo creo que Instagram es como el lugar, pues, de la investigación. Ahora, uno tiene que ser consciente de qué está investigando y para qué, para no quedarse como en esta masa alienante, pues, que en algunos casos puede llegar a ser una red social. ¿A qué voy con esto? Volviendo a toda mi idea, que yo creo que la astrología deja de lado un trabajo energético, una exploración lúdica también, un trabajo diario para poder justamente cambiar y salir de este canon de la repetición de las imágenes, ¿no? Y es lo que yo me empecé a dar cuenta en el 2020 cuando llegó gente pues muy tocada por lo que estaba pasando en sus vidas y en el mundo, y no podían salir como de este estado de desazón, de depresión, de no puedo escapar de lo que he sido, no tengo visión de un futuro distinto a lo que ya he visto y pues no me interesa, si así es, no me interesa esto que llamamos vida. Y pues también sentía yo un sentido de responsabilidad muy fuerte como por hacerme cargo de esto. Yo obviamente no tengo ninguna formación académica en la psicología o en los acompañamientos psicológicos, entonces yo decía, pucha, yo, o sea, ¿cómo vengo yo a decirle a esta persona, hey, mira, esto, aunque lo intenté. El caso es que ahí y antes de eso, igual yo he hecho, como les dije desde chiquita, tarot, ¿qué es lo más raro que he hecho? No sé. He visto cómo limpiaban casas, registros akáshicos, terapia péndulo, TR, terapia de chakras, trabajo con los ángeles. Nunca he ido a que me lean el cigarrillo, pero entre amigas ya uno empieza a tener también amigas que copian a lo que uno copia y uno termina como de leyéndose el cigarrillo. Peche, nada más solamente lo pueden hacer con peche. Y claro, como que yo me empecé a dar cuenta que si hay un trabajo, o sea, para mí la astrología y revisar su carta astral es un trabajo como de investigación de lo personal y de lo biográfico. Pero eso no equipara a una transformación, ¿no? Que es como lo que a mí me decían, ¿cómo decir usted es la sanadora de su familia? ¿Qué hago yo con esa información? O sea, ¿cómo se come? ¿Cómo la ejecuto? ¿Cómo la llevo a cabo? Y eso es un poco lo que me interesa y sobre todo con un enfoque, digamos, en los actos creativos. Bien sea hacer obra artística, bien sea en cómo uno puede crear, digamos, cosas que uno anhela en su existencia. Y como uno puede, como a partir de tecnologías de la conciencia y de la energía, empezar como a tener ganas de vivir, porque yo era una persona que no tenía ganas de vivir por mucho tiempo y ahora siento que una vida es muy poco para todo lo que uno puede hacer y experimentar y dar al mundo. Entonces, eso es un poco lo que quiero hacer con Archivos del Futuro y lo que quisiera que pasara, es como a partir de estas investigaciones históricas y personales, y de esta recopilación contextual uno puede empezar a crear y a transformar. Y eso es un poco lo que quiero que suceda, o el punto de partida de Archivos del Futuro, ¿no? Este entendimiento investigativo, esta exploración creativa que se da a partir de una transformación propia y pues ojalá de más gente, que yo creo que es lindo cuando uno empieza a hablar de estos temas. Y uno lo hace también desde un cierto pudor, ¿no? Porque yo jamás diría que el pobre es pobre porque quiere, así bien sepa que hay unas condiciones geopolíticas, un nivel como de complicaciones
eh, sí, políticas sociales y unos sistemas de pensamiento que complican, digamos, este cambio. O sea, es un poco lo mitad, o sea, miti-miti. El caso es que hay mucho pudor y ese es un pudor que yo todavía tengo y yo sé que yo, dependiendo de la persona con la que hable, puedo, muy a lo Venus en Géminis, restringir ciertas partes de lo que yo realmente creo para poder acomodarme y para no generar como la polémica. Pues porque mujer y mujer que quiere la validación del patriarcado. Pero siento que estoy un poco harta y estoy viendo que hay mucha gente a mi alrededor y afuera que estamos un poco en la misma tónica. Y pensando astrológicamente en esta información que les digo, de lo que está pasando en el 2025 y lo que se viene en el 2026 y más adelante, es un poco de adueñarnos de nuestra historia, adueñarnos de lo que pasa a nuestro alrededor en la medida de lo que podamos, pues, y tomar la iniciativa, abrirnos caminos de la mano de los jefes y las energías, porque yo creo que sí hay como una co-creación y unas ciertas ayuditas que nos dan. Pero sí, como que me gustaría hablar un poco más de esto, que me cuenten si lo ven, si quieren que dentro de mis labores investigativas también sea un poco más rigurosa. Puedo hacerlo, no quiero ser tan abierta, pretenciosa, que igual lo soy en la buena. Pero como a partir de estos insumos teóricos podemos también hacer otras cosas con nuestra vida y hacerlo con devoción y con rigor y con responsabilidad y con mucho disfrute. Vamos a ver si logro editar y publicar esto. Feliz lunes, lunes de la luna. No sé si esto va a ser yo creo que debería subirlo también a Spotify. Saluden acá a mi grano. Gracias Bushwick, gracias Luis. Esto está auspiciado por mi amiga Luis, que no sé si vayas a ver esto, pero bueno, feliz de que abramos estos sistemas de conversación. Y si algo no quedó muy claro, que puede que pase, pues nada, cuéntenme qué más para que les pueda ser útil. Gracias siempre por la escucha y por ahorita la visión atenta y afilada. Así que nada, pa'lante.